Gloria a Dios que tenemos un Dios poderoso que puede hacer lo imposible, aunque nosotros no podamos. Bienvenidos. Vamos a continuar hoy con la serie que comenzamos este mes, una serie que hemos titulado Calma, y en la cual hemos estado buscando cómo encontrar ese punto, ese estado en el que podemos estar en calma en medio de un mundo tan caótico. Comenzamos el primer mensaje viendo que para poder llegar a este punto necesitamos considerar quién es nuestro pastor, quién es Dios. Luego vimos en el segundo mensaje que es importante que una vez que reconocemos quién es este pastor, que le pidamos a este pastor que nos lidere. Y el día de hoy vamos a ver que para llegar a ese estado es necesario que dejemos ir las sombras y que miremos a nuestro pastor. El día de hoy vamos a estar en el versículo 4 del Salmo 23. Y David nos describe aquí un valle de sombra de muerte. Y hablando de valles, hay una ruta en los Estados Unidos, se llama la ruta West Rib. Y esa fue una de las primeras rutas escaladas en las cumbres nevadas del Denali, el pico más alto de Norteamérica. La ruta en sí es relativamente segura, excepto la entrada, el acceso, que pasa por un estrecho y profundo valle glaciar entre el Denali, el pico que queda a la izquierda, y luego los picos Catilna, que quedan a la derecha. Y estas elevaciones provocan constantes avalanchas de nieve. Por lo tanto, la gente que ha transitado ese valle lo han apodado el Valle de la Muerte. Y aunque los israelitas no enfrentaron los peligros del clima helado, ellos, como nosotros, enfrentaron muchas pruebas, tentaciones, dolores y aflicciones durante esta vida. Y finalmente, también enfrentaron a ese enemigo final a vencer, la muerte misma. El viaje hacia la tierra prometida está lleno de riesgos y de peligros. Por eso necesitamos un pastor que nos guíe y que nos ayude a llegar sanos y salvos a ese lugar. La vida es una serie de altibajos. Es un viaje a través de desafíos, dificultades y a veces desesperación. Puede traerte la mayor alegría, pero también puede traerte la más profunda tristeza. Pero para los seguidores de Jesús, el sufrimiento no es nuestro futuro final. Esas son buenas noticias. Tenemos un pastor que nos conduce a un futuro inimaginable, donde la tristeza, el dolor, la pérdida e incluso los desafíos son redimidos a través de su vida, su muerte y su resurrección. El Salmo 23, como lo hemos dicho, es el testimonio personal de David. Y David fue un hombre que aprendió a mantener la calma durante el estrés y las dificultades. Solo haz un breve repaso de la vida de David. Vivió como un fugitivo, su esposa lo abandonó, sus amigos lo traicionaron, perdió varios hijos y hubo gente que trató de eliminarlo. A pesar de todas las dificultades de su vida, él sabía quién era su pastor. David sabía que su pastor estaba con él, había ido delante de él y era bueno con él. Así que lo que hoy vamos a aprender tú y yo es que David nos enseña que podemos vivir una vida tranquila cuando dejamos ir las sombras y cuando miramos hacia nuestro pastor. Así que veamos el primer punto, dejar ir las sombras. Versículo 4 nos dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte. Fíjense bien que dice aunque. No dice sí. Si paso por el valle, dice aunque. No es sí, sino cuando. Cuando pase por el valle de muerte. Las montañas en la Biblia son un código para los lugares donde tú experimentas la presencia y la revelación de Dios. Pero los valles son los lugares que están oscurecidos por las sombras y el peligro. Allí es donde los depredadores se esconden detrás de las rocas y los enemigos te están acechando constantemente.
Los valles son donde el sol se oculta temprano y la oscuridad te rodea. Y el valle al cual se refiere David era real. El valle de sombra de muerte era un lugar real. Y el valle al cual se refiere David es el valle de Cedrón. Es un valle que está ubicado al este de Jerusalén y estaba entre la ciudad vieja y el monte de los olivos. Hoy en día es simplemente un cementerio. Pero en la época de David era un lugar donde los ladrones, donde los bandidos te atacaban y te robaban, incluso te mataban. Siempre estaban buscando viajeros desprevenidos que iban subiendo a Jerusalén por esa puerta oriental. Así que la gente sabía muy bien que debían evitar ese lugar de la ciudad, ese lado, especialmente de noche, por miedo a ser atacados, robados o que encontraran la muerte. Y David utiliza ese lugar como una metáfora para así designar esos lugares de escasez, de miedo, de peligro, dolor, de muerte. Nosotros en la vida cristiana hablamos mucho de llegar a un lugar más alto con Dios. Todos queremos llegar a ese lugar tan alto. Queremos ir más allá de la multitud común para entrar en un paseo más íntimo con Dios. Hablamos de experiencias en la cima de la montaña y envidiamos a quienes han ascendido hasta esas alturas. Sin embargo, tenemos una idea equivocada de cómo ocurre eso. Es como si nos imagináramos que podemos ser elevados mágicamente a un lugar más alto. Pero en el difícil camino de la vida cristiana no es así como suceden las cosas. Solo se llega a terrenos más altos subiendo por los valles. Toda montaña tiene sus valles. Sus laderas están marcadas por profundos barrancos y quebradas, y la mejor ruta para llegar hasta la cima siempre pasa por esos valles. Así que ser cristiano, mi hermano, no te hace inmune a los valles ni a las sombras. A veces los senderos de justicia pasan por los valles de sombra, de muerte. Cuando éramos niños, probablemente a muchos de nosotros nos daba miedo la oscuridad y las sombras. Nos daba miedo que tal vez en el closet hubiese un monstruo, o que la sombra, ¿verdad?, nos parecía que era algún monstruo que venía a agarrarnos. Cuando crecemos, las sombras siguen dando miedo, pero se convierten en otro tipo de monstruo. Estas sombras no son ya las que se esconden allí en el armario para atraparte mientras duermes, sino las sombras que buscan atraparte en tu mente, que te provocan ansiedad, que te provocan estrés. Pónganse a pensar, hay cosas allá afuera realmente oscuras y aterradoras. Odio, violencia, perversión, injusticia. Cada 5 segundos muere un niño de hambre en todo el mundo. Este año, solo este año, se han abortado 200,000 bebés aquí en Estados Unidos. Hay cosas muy oscuras y aterradoras allá afuera. Las sombras de muerte están por todas partes en nuestra sociedad. Y David sabía lo que era caminar en la sombra de muerte. David vivió 13 años de su vida huyendo por su vida. Peleó muchas batallas por su vida. Perdió hijos. Su hija fue violada por uno de sus hijos. Su hijo Absalón le dio un golpe de estado e incluso trató de matarlo. David era un hombre de constante dolor, viviendo a la sombra de la muerte. ¿Cuáles son esas sombras de muerte que enfrentamos nosotros hoy en día? Una de ellas es la salud. El análisis revela una enfermedad y el pronóstico es terrible. Por muy buenos que sean los médicos y la medicina, te sientes como si estuvieras caminando por el valle de sombra de muerte. Otro de ellos tal vez sea el matrimonio. Sientes que es el final, que se está muriendo. Tu cónyuge tal vez no está contigo hoy aquí en la iglesia. O tal vez ambos están solo fingiéndolo. Pero tu matrimonio
sientes que está muerto. O tal vez sean tus hijos. Tu relación con tus hijos está en soporte vital, casi muerta. Están alejados del Señor. O tal vez sea depresión. No tienes alegría, ya no te sientes bien. No puedes explicarlo, pero te sientes como si hubieras muerto. Esas son sombras reales que enfrentamos día a día. Pero la mayor sombra es la sombra del pecado. Nosotros estamos tan enfermos como nuestros secretos. Al pecado le encanta esconderse y trabajar en las sombras. Las cosas prohibidas nos seducen. Hay cosas a las que ahora podemos acceder sin que nos descubran. Algunos de ustedes viven con secretos y sombras de pecado que los tienen secuestrados y que los mantienen en el miedo. Y están tratando de manejarlo, tratando de esconderlo. Y tu mayor temor es que te descubran. Tu mayor temor y tu mayor causa de ansiedad y vergüenza es que eso salga a la luz. Pero las sombras son ilusiones. Las sombras no son más que ilusiones que distorsionan la realidad. Y cuando pasamos por ellas, tienden a ser más grandes y aterradoras de lo que son. Pensamos que son más grandes de lo que realmente son. A menudo nos centramos en las sombras de la inseguridad, la inferioridad, la adicción, la confusión, las amenazas, la depresión, la pérdida, la ausencia, que perdemos de vista a nuestro pastor. La estrategia de Satanás es robar, matar y destruir. Es su misma estrategia y no ha cambiado. Y él utiliza esas sombras para causarnos ansiedad y paralizarnos de miedo. Por eso Jesús le advirtió a Simón Pedro, Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. La palabra fallar en griego es la misma palabra que se utiliza para eclipse. Y cuando algo se interpone entre la luz y nosotros, proyecta entonces una sombra sobre nosotros. El sol sigue allí, pero hay algo que ha bloqueado la luz. Es como sucedió en el eclipse solar, no sé si recuerdan, el eclipse solar en abril de este año. Hubo ciertos lugares en los cuales el sol fue completamente bloqueado por la luna, y esto causó obviamente total oscuridad. Ahora, los antiguos, ellos no tenían forma de predecir cuándo esto sucedería. Así que cuando sucedía, ellos creían que era un mensaje de los dioses. El plan de Satanás, hermano, es poner algo entre tú y Dios para que así tú no puedas ver al Señor, sino que te enfoques en la sombra. Ese es el plan de él. Y si nosotros nos aferramos a las sombras de nuestras vidas, entonces viviremos en la oscuridad constantemente, en lugar de caminar en la luz. John Tyson escribió en su libro Luchando contra las sombras: Satanás quiere poner cosas frente a tu rostro para que las sombras del miedo y la tentación bloqueen la luz de Dios en tu vida. Quiere distorsionar tu visión para que tu fe falle y para que pienses que es mejor que te rindas. Quiere robarte la vida, quiere restregarte en la cara tus errores y paralizarte con vergüenza. La estrategia de Satanás puede parecer simple, pero la ha perfeccionado a través de innumerables generaciones. Él sabe, preste atención, que cuando podemos ver a Dios con claridad, podemos resistir la tentación y seguir adelante. Pero si puede impedirnos ver la luz, entonces las sombras caerán y nuestra fe se tambaleará. Ese es el plan de Satanás y no ha cambiado. Por eso tú y yo necesitamos mirar a nuestro pastor. No enfocarnos en las sombras, sino mantener nuestra mirada en el buen y gran pastor. Ese es nuestro segundo punto.
El versículo 4 nos dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, David dice, tú estás conmigo. David no solo dice que el Señor es su pastor y restaura su alma en el versículo 3, sino que también dice, tú estás conmigo. Tú estás allí. David pasa, si se fija, a hablarnos de hablarnos de Dios a hablar con Dios frente a nuestra cara. Y es interesante que esa palabra tú, refiriéndose a Dios, es el centro del Salmo. El número de palabras escritas antes de esa palabra y el número de palabras después es exactamente igual. Es decir, tú, Yahweh, eres el centro del Salmo de mi adoración. Tú estás conmigo. Y por eso David puede decir, no temeré mal alguno. No importa el valle ni la sombra, no tendré miedo. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. La presencia del pastor ahuyenta el miedo. Él está allí. El problema es que nosotros, aunque tenemos el Salmo 23 frente a nuestros ojos, muchas veces aplicamos un salmo distinto, es más bien un antisalmo 23, porque nosotros cambiamos la palabra y comenzamos a decirnos, cuando camino por el valle de sombra de muerte, me asusto, porque nadie está conmigo. No tengo nada ni nadie que me proteja de mis enemigos. Pero eso no es lo que nos dice Dios en su palabra. Eso no es lo que nos dice David en el Salmo 23. Lo que nos dice David es que cuando tú estés rodeado de esas situaciones y esos obstáculos, puedes rechazar el miedo porque tu pastor está cerca, muy, muy cerca de ti. Hay una sombra que es mayor que la sombra de muerte y es la sombra de tu pastor. Y Él está allí cerca de ti. Su sombra ensombrece el valle de sombras. Es en el valle donde podemos verlo más claramente. El Salmo 91, versículo 1 y versículo 2, nos dice que el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Su sombra es mayor que la sombra del valle de muerte. Yo amo a mi hija. ¿Cuántos tienen aquí hijas? Como ustedes saben, todo padre tiene ese instinto natural de proteger a su hija, ¿cierto? Yo estoy seguro que todo varón presente aquí daría su vida por su hija. Cuando ella era pequeña, mi hija Juliana, recuerdo que íbamos a la tienda y ella me tomaba la mano. Y como sus manos eran pequeñas, ella se agarraba de mi dedito. Entonces yo, como sabía que su seguridad era lo más importante, yo venía y envolvía mi mano alrededor de su pequeña mano. Ella estaba completamente segura y salva en mi mano. Cuando caminas por el valle, Él sostiene tu mano. Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Cuando caminas por el valle, Él sostiene tu mano. Pero a veces pensamos que si seguimos a Jesús, nunca sufriremos. La mayoría de nosotros no queremos valles en nuestras vidas. Los rechazamos con una sensación de miedo y aprensión. Pensamos que si somos fieles, no recibiremos golpes. Si algo malo sucede, entonces pensamos que es porque hemos hecho algo mal o porque Dios hizo algo mal. Pero se nos olvida que nosotros aprendemos mucho más en los valles que en la montaña. Tú y yo aprendemos más cuando estamos pasando por los valles que por las montañas. Y lo que aprendemos es quién es realmente nuestro fundamento.
¿Quién es la fuente de fortaleza y la fuerza de nuestras vidas? Es algo que solo aprendemos cuando pasamos por el valle de sombra de muerte. La segunda parte del versículo 4, David nos dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. La vara y el cayado eran fuentes de protección. Tú y yo necesitamos la vara porque somos débiles y necesitamos el cayado porque somos necios. No es nuestra fuerza ni nuestra fidelidad los que nos mantiene a salvo, no, sino el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Eso es lo que nos mantiene a salvo. La vara del pastor protegía a las ovejas de los depredadores y el cayado del pastor evitaba que las ovejas se extraviaran. Entonces necesitamos protección de nuestros enemigos, pero también de nosotros mismos. Si ven en pantalla, la vara era una especie de bate corto, un bate corto y pesado que se usaba para proteger a las ovejas de los lobos. Los pastores no jugaban con los lobos, no, ellos los mataban. Por eso David dice, la vara del pastor trae paz a las ovejas. Era lo que utilizaban para defenderlas. Pero esta vara, en la mano de un rey, llegaba a ser un cetro. Cuando un rey era coronado, le daban una vara y se convertía en un cetro. Lo cual quiere decir que esa misma vara que protege es la que gobierna sobre nosotros y sabe cómo ejercer su autoridad y poder en tu vida. El mismo Dios que nos protege es el mismo Dios que reina sobre el universo. Él tiene el mundo entero en sus manos y tú estás bajo su cuidado. Por eso Jesús nos confirma y nos dice en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, Él nos dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y escuche, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, ningún poder del infierno, ningún plan del hombre puede arrebatar a las ovejas de las manos del pastor. Ahora, el cayado era largo, era una especie de palo largo y era lo suficientemente pesado como para apoyar el peso del pastor. Pero también tenía un gancho en el extremo y era para traer de vuelta a la oveja al rebaño. Traía de vuelta a la oveja descarriada. Así que agarraba a la oveja por el cuello y así la traía de vuelta a salvo. Cuando las ovejas entran en el valle, lo que sucede es que algo las hace correr desesperadamente. Se ponen como locas, están tan nerviosas que quieren correr desesperadamente. Y nosotros somos en ese sentido muy parecidos a ellas. Porque cuando la gente se asusta, hace todo tipo de cosas locas. ¿Se acuerdan de Kobe? ¿Cuántas cosas locas no se vieron? Nos volvemos locos, perdemos la cabeza. Así que nuestro pastor es quien puede conducirnos y guiarnos a ese lugar de pastos verdes y aguas tranquilas. Él sabe a dónde tenemos que ir porque Él es el camino. Él es la verdad que expone la mentira de la sombra. Él es la vida resucitada. Así que no tenemos por qué temer cuando pasamos por los momentos más difíciles de nuestra vida, porque tenemos a un buen pastor que nos guía. En Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18, nos dice el autor de Hebreos, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, por hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque Él lo vivió y lo pasó, Él puede socorrernos. Y eso solo quiere decir una cosa: Jesús te entiende. Él entiende cada cosa que estás pasando. Él es el pastor que ha caminado por el valle de sombra
de muerte. Él ha soportado más sufrimiento, tentación y presión que cualquier otra persona que haya vivido. Él supo lo que era perder a su padre terrenal. Él supo lo que era ser traicionado por sus amigos. Él supo lo que era ser calumniado, despreciado, rechazado. También supo lo que era ser encarcelado injustamente. Él supo lo que era ser maltratado físicamente y ser asesinado. Solo Él sabe cómo guiarnos a través de los valles de la pérdida, el dolor y la muerte. Y porque Jesús lo superó todo y por su poder, nosotros podemos superarlo. No tenemos que vivir en la sombra. Podemos vencer por su poder en su nombre. Y es una promesa que Dios nos hace. En Isaías capítulo 43, el profeta escribe, versículos 2 y 3, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Señor de Israel, tu Salvador. Pero algunas lecciones, hermanos, no se aprenden sino con la experiencia, ¿cierto? No importa cuánto nos digan, no importa cuánto nos adviertan, no importa cuánto nos cuenten, muchas experiencias se aprenden viviéndolas. David sabía lo que era atravesar el valle de sombra de muerte, pero él también sabía lo que era experimentar el consuelo de su pastor. A menos que hayas pasado por el valle de sombras, es difícil describir lo que es experimentar la sombra del pastor contigo. Hace poco hablaba con un hermano sobre mi estado de salud. Como saben, he estado lidiando con algunos problemas de salud durante los últimos meses. Y él está lidiando con problemas similares. Así que hemos estado hablando y hemos estado orando el uno por el otro. Y una de las cosas que me sorprendió fue cuando él me dijo, es que nadie entiende por lo que estás pasando a menos que ellos lo estén pasando. La gente dice que te entiende, pero muchos no tienen idea de lo que se siente cuando estás luchando contra una enfermedad y una batalla mental que parecen que te fuesen a conducir a la muerte. Muchos hermanos bien intencionados te dicen que van a estar orando por ti y gracias a Dios que lo hacen. Pero a veces eso no es suficiente para consolarte. No importa cuántas cosas positivas escuches, ni cuántas personas te animen, parece que no puedes sacarte de la cabeza el hecho de que tú no estás bien. ¿Has estado en ese lugar? Cuando atraviesas el valle de sombra de muerte, te das cuenta de que solo hay una fuente de consuelo. Y nuestra fuente de consuelo se encuentra simple y llanamente en la presencia del pastor. Si crees que la alegría y la paz se encuentran en un simple cambio de escenario, un cambio de circunstancias, un cambio de trabajo, un cambio de cónyuge, nunca vas a encontrar la paz y la alegría. Los solteros solitarios e inseguros se convierten en casados solitarios e inseguros. Las personas pobres que se convierten en ricas terminan siendo amargadas e infelices. Esa no es la respuesta. Las sombras no te pueden dar lo que tu pastor puede darte. El único que puede darte paz y alegría es Dios. Lo único que puede darte consuelo en el valle de sombra de muerte es saber que Dios está contigo, incluso en los peores momentos, y que Él cuida de ti. Jesús es tu pastor. Sus ojos están sobre ti y Él cuida de ti. La fe es poder caminar por el momento más oscuro de tu vida y confiar en quién es Él y cuál será el resultado final, porque Él está contigo. Mi viaje por el valle de sombra de muerte empezó con un caso de urticaria crónica. Mis enzimas hepáticas estaban elevadas. Los doctores no podían encontrar lo que pasaba. Me hicieron una ecografía y me dijeron que tenía hígado graso.
y posiblemente un tumor o cirrosis. Luego experimenté una pérdida de peso repentina, involuntaria, y mis niveles de hierro estaban bajos. Todo esto fue una señal de alarma para mi doctor. Así que me hicieron varias pruebas y análisis de sangre y yo sabía bien lo que estaba buscando. No hacía falta que el doctor me lo dijera. Yo sabía lo que estaba buscando. Pensó que tenía cáncer de colon o de hígado. Mientras caminaba por el valle de sombra de muerte, el enemigo me atacó con toda su fuerza, con todo lo que tenía. El diablo, nos dice la palabra, ronda como un león rugiente buscando a alguien a quien devorar. Y su estrategia es robar, matar y destruir. Y él utilizó la situación para tratar de paralizarme de miedo. Comencé a pensar tantas cosas. Pensé que sería mi última Navidad con mi familia. Pensé que tal vez no iba a poder terminar la obra que Dios me llamó a hacer. Pensé que no iba a ver a mis hijos graduarse, casarse, tener nietos. Hubo momentos en los que estuve en un lugar muy, muy, muy oscuro. Pero el buen pastor estuvo conmigo en cada paso del camino. Él me sostuvo y me dio fuerza aun cuando yo no podía. Me dio fuerza para seguir adelante. Esta semana fui a ver al médico. Y resulta que no tengo cáncer de colon. No tengo tumor en el hígado. No tengo cirrosis. Es más, me dijeron que ni siquiera tengo hígado graso. Lo único que encontraron fue una bacteria en mi estómago. Una bacteria tan común que afecta a algunas personas más que a otras. Y puede tal vez provocar úlceras o cáncer, pero afortunadamente no tengo ninguna de las dos. Todo lo que tengo que hacer es seguir un tratamiento de 2 semanas y confiando en el Señor, estaré bien. El diablo es un mentiroso. Nos ataca mientras caminamos por el valle y nos hace creer que es el fin. Pero hay una sombra que es más grande que la sombra de la muerte. Y es la sombra de nuestro pastor. Incluso cuando la enfermedad conduce a la muerte no es más que una sombra para nosotros los creyentes. Y una sombra no puede hacernos daño. No puede hacernos ningún daño. Nunca experimentaremos la muerte tú y yo. Cuando nos toque partir con el Señor estaremos más vivos que nunca. Y eso es todo porque hace 2000 años la muerte aplastó a Jesús. Y como la muerte aplastó a Jesús y nosotros, tú y yo, creemos en Él, ahora lo único que puede venir sobre nosotros es la sombra de muerte. Y la sombra de muerte no es más que nuestra entrada a la gloria. Nuestro pastor vino con la vara de la justicia y con el cayado de la gracia para derrotar la muerte de una vez por todas, por nosotros. Podemos dejar ir las sombras, podemos dejarlas ir, siempre y cuando miremos y nos enfoquemos en nuestro pastor. Ya no tenemos que vivir en miedo. Sal de esa sombra de la muerte y entra en la sombra de tu Salvador. Amén. Vamos a ponernos de pie. El día de hoy vamos a tener hermanos acá al frente en caso de que tú necesites oración. No sé cómo se ve tu valle de sombra de muerte. No sé por lo que estás pasando en este momento. Tal vez es una enfermedad donde el pronóstico no se ve bien. Tal vez es tu matrimonio que está casi muerto. Tal vez son tus hijos que ya no tienes contacto con ellos, no tienes una relación con ellos, están apartados de ti y del Señor.
O tal vez es un conocido que está pasando por el valle de sombra de muerte. Sea lo que sea, lo único que quiero recordarte es que hoy tu pastor está contigo y que Él camina junto a ti en el valle de sombra de muerte y que con su vara y con su callado Él cuida de ti. Si tú tienes alguna petición hoy, ya sea personal, ya sea por tus hijos, ya sea por un amigo, si hay algo que te pesa en el alma, si estás transitando tú o tus hijos o alguien que conoces ese valle de sombra de muerte, da un paso al frente hoy. Ven al frente y queremos orar por ti. Queremos que vengas y queremos que oremos por ti. Ven adelante sin temor. Si estás pasando por una situación difícil, si estás pasando y transitando ese valle de sombra de muerte, solo da un paso al frente y ven, queremos orar por ti. Ustedes oraron por mí y Dios ha obrado milagrosamente en mí. Yo quiero ahora orar por ti. Quiero ver cómo Dios obra y se mueve en ti. En este momento, Señor, venimos delante de ti, admitiendo, Señor, que somos tuyos, somos tus ovejas, pero que somos tan débiles, Señor, tan frágiles, que nos asustamos, Señor, cada vez que pasamos por un valle de sombra de muerte. Y que olvidamos, Señor, poner nuestros ojos en ti. Nos dejamos llevar por las circunstancias, por la oscuridad, por el temor. Y se nos olvida que tú estás allí, guiándonos, que estás tan cerca como nuestro próximo aliento. El día de hoy, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí al frente y por cada uno de ellos en esta congregación. Tú, Señor, has respondido oraciones. Tú, Señor, me has dado consuelo en medio del valle de sombra de muerte. Y te pido, Señor, que hagas lo mismo por ellos. Que tú les recuerdes a ellos constantemente, día tras día, que ellos no están caminando solos por ese valle, que tú estás allí al lado de ellos, que tú los guías, que no importa lo que pase, Señor, hay un destino final que nos espera y que es la gloria eterna contigo por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.